Señor, yo te doy gracias por esta noche, yo te doy gracias por poder reunirnos de nuevo, gracias porque eres tú, Señor, quien nos capacita, Señor, gracias porque tal vez en muchas situaciones, Dios mío, Señor, hemos sentido o nos sentimos que tal vez no estamos capacitados, Señor, pero definitivamente tú no llamas al que está capacitado, sino que capacitas a los que llamas. Y hoy yo declaro, Señor, que tú, Dios, nos has llamado a cada uno de nosotros y que tú nos estás capacitando y yo te pido porque tú arraigues cada una de las cosas que vamos, Señor, a trabajar hoy, a hablar hoy, Dios, en nuestros corazones, en nuestras vidas y que realmente podamos, Dios mío, Señor, vivir de acuerdo, Dios, a lo que tú quieres, Señor, que vivamos, Dios, en nuestras vidas, Señor, y que podamos también llevar a otros, Dios, a poder vivir la libertad que tú ya compraste para nosotros en la cruz, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué necesitas? Bueno, entonces hay algunas preguntas que me enviaron acerca del paso 1, que fue el que hablamos la vez pasada, pero entonces las vamos a resolver así rápidamente, ¿vale? Me preguntan, ¿por qué la oración donde declaramos la renuncia a todo acto espiritual no cristiano se debe hacer en voz alta? ¿Alguien quiere dar la respuesta? Yo pienso que Yo. siempre se ha dicho que cuando... ¿Estás bien? Bien. Bueno, porque el enemigo no puede leer nuestra mente y hay que declararlo en voz alta para que nos escuche. La declaración. Exactamente, muy bien. Respuesta correcta. Entonces, Satanás no, como sabemos, Satanás no conoce nuestros pensamientos y por eso es necesario declarar con nuestra boca, ¿cierto? María, ¿qué haces? Y quita ese desorden que me dejaste de atrás, por favor. No, tenemos que declarar con nuestra boca, o sea, tiene que ser audible para que espiritualmente pues los demonios escuchen lo que yo estoy declarando, ¿cierto? Si yo lo hago en mi mente, pues sí, muy bien, el Señor lo puede hacer, pero espiritualmente, ¿cierto? Tiene un efecto el que Satanás escuche lo que estoy declarando, ¿vale? La siguiente pregunta. Presencié una sesión de espiritismo donde hubo un medium y hubo posesión. ¿Se considera como una participación pasiva y debería renunciar a esto? Sí, ¿cierto? Recordemos que no importa que activamente no hayamos participado, no hayamos sido los que hubiéramos estado cogiéndonos las manos con la otra o al que le hubieran leído la mano, incluso si yo acompañé a una amiga que le leyeran la mano, le leyeran el tarot, lo que sea, tengo que renunciar, ¿vale? Porque es una puerta espiritual que he abierto, ¿cierto? Entonces es importante hacer la renuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando yo participo pasivamente, pues le estoy dando de una u otra manera un aval, ¿cierto? A decir, pues yo creo que esto pues puede ser cierto, ¿cierto? Estoy poniendo mi fe o estoy de alguna manera avalando que la otra persona pone su fe en algo que no es Dios, ¿vale? La siguiente, que también tenía que ver con el paso 1, dice, bueno, que se hizo como un pacto con un amigo, ¿cierto? Y que si eso se considera como de que uno le ayudaría al otro, ¿cierto? Que si se considera como un pacto y que si se debe renunciar al mismo. Entonces, lo que yo les decía, que dice la palabra de Dios, lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. El compromiso nuestro es con nuestra familia, ¿cierto? Nuestro compromiso no, pues uno puede ayudar a sus hermanos, uno puede ayudar a sus amigos, uno puede ayudar a sus padres, pero recordemos que la palabra de Dios dice que quien no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Entonces, mi compromiso debe estar siempre, digamos, de alguna manera atado, pues a los de mi casa. Eso no quiere decir que yo no pueda ayudar a otros, pero sí que es importante poder, pues, cortar como con todo pacto verbal que yo haya hecho por inocente que haya parecido, ¿cierto? Y, ay, en esta última no la revisé, la leí esta mañana y no me dio tiempo de revisar. Me preguntan acerca de una película que la verdad no conozco, entonces la reviso y se los debo. ¿Listo? Vamos a hablar entonces, entrar un poquito a hablar acerca del paso 2, que como les decía, Perdona, es que he dime. llegado tarde. ¿Hay algún problema con lo de las películas? O sea, ver alguna película o hacer una cosa de esas también, ¿no?
Lo que yo creo es que depende de la película, ¿cierto? Depende de la película y depende de la persona. Depende de la película, ¿por qué? Por ejemplo, me acuerdo que alguna vez fuimos a ver con Pablo a cine, que además no tenía porque entramos a esa película, yo ni sabía que era una película de terror, pero entramos a una película que se llama como La Purga. Y en la película hay una escena en la que literalmente están sacrificando a una persona en un altar, literalmente a Satanás. Y con Pablo dijimos, esto ya como que se pasa la raya. O sea, esto ya no es una película. O sea, esto ya no es entretenimiento. Esto ya está pasando la raya. Entonces, pues nosotros, la verdad, creo que es la única vez que me he salido de una película porque ya el contenido era como de frente espiritual súper pesado, ¿cierto? Uno, es mejor evitarlo, ¿no? Porque, pues, ¿para qué abre esas puertas? Segundo, depende de la persona. ¿Por qué? Muchas personas tienen problemas cuando ven películas de terror. Entonces después les queda la imagen grabada en la cabeza, no pueden dormir por la noche. O sea, son puertas que podemos abrir a Satanás para que Satanás venga y traiga temor a nuestras vidas. O puertas que podemos abrir para que Satanás nos engañe frente a la realidad del mundo espiritual. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos muchas veces temor de los demonios? Pues porque nosotros hemos visto las manifestaciones espirituales en las películas donde está el exorcista pues con la cruz y la mujer endemoniada que viene y se le tira encima, y esa es la imagen que uno tiene de la guerra espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces Satanás aprovecha que nosotros hemos visto esas cosas, ¿cierto? Para engañarnos frente a la realidad espiritual. Mi recomendación, ¿cuál es? Pues, ¿qué me quita no verlas? Nada. Al contrario, puedo estar abriendo una puerta si veo ese tipo de contenidos. Entonces, recordemos, y dentro de los engaños que vamos a ver, hay un engaño, no sé si recuerdan, que dice que eh, ver o leer, ¿cierto? Dice, creer que, no, ay, es que lo estoy mirando en el libro, no sé si en el libro no sale. Paso Es 2. en las maneras en las que el mundo te puede engañar. Ajá, dice creer que puedo leer, ver o escuchar cualquier cosa sin corromperme. Y la Biblia claramente dice que es una o sea, que eso es un engaño, ¿cierto? Me puedo corromper con lo que leo, veo, ¿cierto? O escucho, ¿no? Entonces la gente que dice, no, es que yo oigo reggaetón, pero pues yo no le pongo atención a la letra, pues eso me está corrompiendo mi corazón, ¿cierto? De una u otra manera el mundo se está infiltrando en mi vida para engañarme, ¿vale? No sé si queda clara la pregunta, Roger. Sí, ¿Sí? María Paula, Señor. y de pronto pues gracias. quisiera, bueno, agregar algo más si me lo permite, y es que nosotros como hijos de Dios, la palabra nos invita a que seamos hacedores, no solo conocedores de ella. Y Filipenses 4:8 nos dice que, por último, hermanos, consideremos bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, todo lo amable, lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Con cada uno de estos calificativos podemos discernir qué es bueno y qué es malo ante lo que estamos viendo o lo que estamos escuchando o lo que estamos sintiendo en nuestro corazón o en nuestra alma con respecto a lo que Dios quiere que vivamos, ¿no? De acuerdo, es un filtro por el cual yo puedo pasar lo que voy a ver, lo que voy a escuchar, lo que voy a leer, ¿cierto? Entonces, avancemos aquí un poquito ya hacia el paso 2, que como yo les mencionaba la vez pasada, gracias Jairo por la intervención, ese creo que es un versículo que nos sirve para todo en la vida. O sea, es un versículo que nos sirve de filtro en nuestras relaciones con otros, en las cosas que vemos, o sea, creo que es un versículo que deberíamos tener siempre como a la mano, ¿no? Repetir, por favor. Filipenses 4:8. Toda esa porción de Filipenses 4 es espectacular. O sea, me he hecho ahí un montón de verdades ahí bíblicas, pues en toda la Biblia, pero ahí digamos que hay muchas que nos pueden ayudar mucho en los procesos de consejería, ¿vale? Entonces, el paso 2 es súper importante. ¿Por qué? Porque, como yo lo veo, el objetivo del paso 2 es abrirle los ojos a la persona a un mundo espiritual real, ¿cierto?
y a un mundo, digamos, de la batalla de nuestra mente, ¿cierto? Porque recordemos que este paso es engaño versus verdad, ¿cierto? Y un poco, si lo leyeron, toda la fundamentación, digamos, bíblica que nos da este paso está enfocado en la verdad, ¿cierto? En que la palabra de Dios es verdad, ¿cierto? Y que necesitamos creerla en lo íntimo de nuestro ser. Yo recuerdo que durante el confinamiento una vez tuvimos una charla con las chicas de Lore acerca de sexualidad y yo les decía, miren chicas, yo les voy a hablar hoy de lo que dice la palabra de Dios, ¿vale? Y entendiendo que la palabra de Dios es verdad. Si ustedes no creen que la palabra de Dios es verdad, pues lo que yo les voy a decir va a ser pura palabrería. Y ustedes no lo van a entender, ¿cierto? Entonces, de lo que tenemos que llevar a la persona es a realmente poder conocer y entender que hay muchas cosas en nuestras vidas que hemos creído a partir pues, de que hemos vivido engañados por las heridas que nos han causado, por la manera como fuimos criados, ¿cierto? Recordemos todo lo que abarca, digamos, todo el contenido del libro, que fue lo que trabajamos durante todas estas sesiones, ¿cierto? Es precisamente esto, ¿cierto? Cómo el engaño se va infiltrando en nuestras mentes, cómo el engaño se va infiltrando en nuestras vidas y terminamos haciendo de muchos engaños verdades en nuestra vida. Entonces vemos nuestra vida de determinadas maneras porque hemos creído esos engaños como verdades. ¿Listo? Entonces, aquí el fundamento bíblico a mí me encanta y me encanta, digamos, trabajar con las personas estos versículos que están aquí, que es Juan 14:6, Juan 16:13, Juan 17:17 y Efesios 4:15, ¿cierto? Versículos en los que se nos dice que Jesús es la verdad, que la palabra de Dios es la verdad y que el Espíritu Santo de verdad nos guía a la verdad, ¿cierto? Y esta es una verdad bíblica muy importante para hacerle entender a las personas porque es al Espíritu Santo a quien tenemos que acudir para que Él nos guíe a la verdad, ¿cierto? ¿A la verdad de qué? De que tal vez hay engaños que yo he creído en mi vida, que yo he asumido como verdades que yo no sé que son engaños. Y entonces lo que yo tengo que hacer es pedirle al Espíritu Santo que me dé discernimiento y que me revele qué engaños he creído en mi vida, ¿cierto? Que me llevan a actuar de la manera en la que tal vez actúo, ¿cierto? Y Efesios 4:15, ¿cierto? Que también nos habla acerca de hablar la verdad en amor, ¿cierto? Y dice que creceremos en todo hasta ser como Cristo, ¿cierto? Uno de los versículos de Juan, creo que es 17:17, es cuando Jesús ora por sus discípulos y le dice al Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como hijos de Dios vivimos un proceso de santificación. ¿Cómo vivimos ese proceso de santificación? Por medio de lo que dice la palabra de Dios, que es verdad, ¿cierto? Y entonces en Efesios 4:15 lo complementamos muy bien porque dice que hablaremos la verdad en amor y que creceremos en todo hasta ser como Cristo, que es el proceso de santificación, un proceso en el que cada día yo me parezco más a Jesús, ¿cierto? Y entonces en este paso es muy importante hacerle ver a la persona que el Hijo de Dios no tiene por qué vivir en mentira, ni en engaño, ¿cierto? Ni en exageraciones. ¿Qué es una exageración? Una mentira. Al final del día una exageración es una mentira, ¿cierto? Al final del día si yo exagero contándole a la gente, no sé, de mi salario, pues estoy mintiendo, ¿no? Si hay distorsión de la verdad, ¿cierto? Las mentiras piadosas o las mentiras blancas, eso no existe, son mentiras, punto. Y los hijos de Dios no tenemos por qué tener participación en mentira o en engaño, ¿vale? Entonces ahí tenemos otros versículos, ¿cierto? Que nos soportan eso. Lo que les decía yo, es muy importante poder leer esos versículos, estudiarlos y poder estudiarlos con la persona, ¿cierto? Llevar a la persona a decir, bueno, si creemos que la palabra de Dios es verdad, mira lo que la palabra de Dios dice frente a esto, ¿cierto? Y el Espíritu Santo también irá abriendo los ojos de la persona frente a esas verdades, ¿no? Y a mí me encanta aquí como la última parte de la de la página 23, ¿cierto? En donde dice que tal vez mientras estás leyendo, puedes estar pensando, esto no sirve para nada, ¿cierto?
esto es una pérdida de tiempo, o quisiera poder creer en esto, pero la verdad es que no puedo, ¿no? Y entonces Satanás empieza a traer un montón de esos pensamientos a las personas y uno en consejería muchas veces se da cuenta, ¿no? Que la persona está como diciendo sí, 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 pero la persona por dentro está, esto no va a hacer ningún cambio en mi vida. Y lo que tenemos es poder decirle a la persona, no te dejes engañar a Satanás, ¿cierto? Lo que Satanás no quiere que veas es que estás engañado. Entonces, la idea es poder orar, ¿cierto? Y escoger la verdad. Y hay algo frente a la verdad que es muy importante y es un ejemplo que yo siempre le doy a la gente y es, la verdad no es verdad porque yo crea que es verdad. La verdad es verdad porque es verdad, ¿cierto? A mí se me puede meter en la cabeza que la tierra es plana y para mí esa es mi verdad. ¿Eso quiere decir que porque yo crea que la tierra es plana, la tierra va a dejar de ser una esfera? No. La Tierra es una esfera y esa es la verdad. Por más de que yo me enranche y diga no, la Tierra es plana y la Tierra es plana, pues yo estoy engañada, ¿cierto? Pero la verdad es que la Tierra es una esfera y lo mismo pasa en nuestras vidas. Yo puedo decir, no, pues yo no creo que esto sea verdad en mi vida, yo no creo que esto sea verdad. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Fe. Hay muchas verdades de la palabra de Dios que nos cuesta creer que son verdad en nuestras vidas. ¿Qué es lo que requerimos? Fe. Fe para creer que esas verdades son verdad en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, como les decía en las oraciones, pues hay siempre como un versículo o varios versículos de soporte, y aquí está el Salmo 139, que me parece un versículo fundamental también para compartir en este paso, ¿cierto? En el que vemos cómo Dios nos conoce tal y como somos, conoce todo de nosotros, y el salmista le pide, examíname Dios y muéstrame si voy por mal camino, que eso es lo que le pedimos al final al Espíritu Santo. Guíame la verdad, llévame la verdad, muéstrame, Señor, la verdad. Y entonces encontramos un listado de 13 puntos, ¿cierto? Titulado Maneras en las que el mundo te puede engañar, ¿cierto? Entonces, aquí me hicieron algunas preguntas. María Paula, Dime. ahí en esa parte de ese capítulo también me gustó algo que decía que no es si se, no es si se siente o no, se necesita creer. Exacto. No Porque es, muchas yo puedo veces sentir que no es verdad. Y ahí es donde requiero, ¿qué? Fe. o la ¿Cierto? gente espera sentir no sé qué cosas, hormigas o No, no vamos a luces, sentir hormigas, ni vamos a ver una luz, ni un ángel que se bajó del cielo, eso. ¿cierto? ¿Qué es lo que requiere? Fe, confianza en Dios, ¿cierto? Creer que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Entonces ahí me preguntaban, ¿cierto? En la primera, ¿cierto? Que dice, creer que obtener dinero y cosas me traerá felicidad duradera. Muchas veces la persona dice como no, yo sé que el dinero no me trae felicidad duradera, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a hablar con la persona de este engaño, uno empieza a darse cuenta que tal vez la persona ha puesto su seguridad en el dinero, ¿cierto? Muchas veces se van a dar cuenta que uno, como que uno dice, uno lee eso y uno dice, pues, obvio que no, obvio que el dinero no es la felicidad. Vale, pero cuando ves el saldo en tu cuenta y no tienes ni uno, ¿cómo te pones? O cuando ves el saldo en tu cuenta y está con hartos ceros, ¿cómo te sientes? ¿Cierto? Entonces, ¿en qué está puesta mi esperanza? O cuáles son mis deseos y mis anhelos, ¿no? Tener la casa súper soñada, tener el coche súper soñado, tener carro, ¿qué? Casa, coche y beca, ¿cierto? Y si yo estoy poniendo mi seguridad en esas cosas, entonces, ¿por qué es un engaño creer que obtener dinero y cosas me traerá felicidad duradera? Porque la realidad es que las cosas, ¿cierto? Y el dinero no me van a dar lo que realmente necesito, sino solamente el Señor, ¿cierto? Y aquí hay dos versículos, digamos, que fundamentan ese engaño, ¿cierto? Mateo 13. Si la persona que me hizo la pregunta quiere intervenir, puede hacerlo sin problema, ¿vale? Mateo 13:22 dice, es la parábola del sembrador, ¿cierto?
Y entonces nos está contando Jesús cómo la semilla cae en diferentes terrenos. Y acá nos dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, ¿cuáles son las preocupaciones de esta vida? ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cierto? Cosas. Y luego dice, y el engaño de las riquezas, el dinero, la ahogan de modo que no llega a dar fruto. Entonces, ¿qué pasa? La semilla cae en un terreno, ¿cierto? Pero las preocupaciones de la vida la ahogan, ¿no? La esperanza o la fe en las riquezas o en el dinero o en las cosas ahogan esa semilla y no permiten que crezca y que llegue a dar fruto, ¿vale? No sé si es clara la respuesta. Y hay otra, ¿cierto? Que es creer que las personas que rechazan a Cristo no irán al cielo. Y les tengo que confesar que muchas veces yo decía, pero pues esto como porque es un engaño, ¿no? Como que pues, ¿qué tiene de malo que una persona crea eso? ¿Cuál es el problema? Primero, que eso me puede llevar a ser muy laxo a mí. O sea, si yo creo que aún las personas injustas que no creen en Cristo serán salvas, pues eso me puede llevar a mí a ser laxo y decir, pues si yo peco no pasa nada. Uno, eso. Dos, me pone un límite como para evangelizar. O sea, me lleva a no creer que tengo que evangelizar a otros o que tengo que compartirle a otros de Cristo, que es el llamado que Dios nos ha hecho. Y tres, me lleva a pensar que Dios es injusto. Porque yo digo, no, pero ¿y si la persona se muere? Pues qué injusticia que no se vaya una eternidad con Cristo, ¿cierto? Y aquí pues obviamente hay un tema muy importante y es primero yo no puedo juzgar si una persona es salva o no. No sé si vieron la charla del miércoles pasado de preguntas con el pastor Andrés, estuvo buenísima, mejor dicho, escatología al 100. El que no la haya visto, búsquelo en YouTube porque la verdad está súper bueno. Y había una cosa que él decía que a mí me encantó y es, porque había una pregunta que una señora hacía, que si una persona ortodoxa que creía en Jesús y lo había recibido como Señor, pero pues era un católico ortodoxo, que si se iba o no, que si tenía una salvación. Y me encantó la respuesta del pastor Andrés porque él decía, pues si la persona cree en Jesús como su Señor y Salvador, cree que murió y que resucitó y recibe, ¿cierto? El sacrificio de Jesús, pues entonces vamos a decir que no es salvo porque se equivocó de local. Me encantaba la respuesta que él daba, ¿cierto? Ahora, por supuesto, cuando somos hijos de Dios, pues nuestra actitud tiene que cambiar, ¿no? Y si mi actitud no cambia, pues yo me voy a perder de todas las bendiciones que el Señor tiene para mi vida en la tierra, ¿no? Me voy a perder de todo lo que Dios tiene para mi vida. Entonces, ¿cuál es el problema de creer que las personas que rechazan a Cristo de todos modos irán al cielo? Pues eso, primero que me lleva a ser laxo y entonces decir, pues yo peco y no pasa nada. Y segundo, que me lleva a tener una perspectiva equivocada de quién es Dios, porque entonces creo que tal vez Dios no es justo, ¿vale? Si no respondí la pregunta, si quieren me pueden poner por el chat o decirme, ¿vale? Este es paso... María Paula, Señor. una cosa, si una persona que no ha rechazado a Cristo, solamente que no ha querido escuchar del Señor, por ejemplo, le doy un ejemplo, una madre ora por su hijo, para que crea en él, para que se rinda a los pies del Señor y todo esto, y lo confiese que Él es el Señor. Y el hijo dice, no me digas nada, no me digas nada, no quiero escuchar nada, no quiero escuchar nada. Pero su madre ora cada día, cada noche por él. ¿Qué pasaría si el Señor viene por su iglesia con él? Pues no se iría. Porque aunque no ha escuchado, o sea, ha rechazado el mensaje de Cristo, ¿cierto? Y recordemos, por eso me parece importante que puedan ver la charla del miércoles pasado, porque hablábamos precisamente de eso y de qué va a pasar en el arrebatamiento y eso cómo va a ser, ¿cierto? Lo que dice la palabra de Dios es que cuando sea el arrebatamiento nosotros nos vamos a ir y algunos van a quedar acá compartiendo los 144,000, ¿cierto? Van a quedar compartiendo de Cristo. Pero lo que también va a pasar en ese tiempo es que muchos van a decir, pues madre, era verdad que Cristo venía por su pueblo.
Y muy seguramente en ese tiempo creerán. Y entonces pues después serán salvos, ¿cierto? Pero pues la realidad es que la persona, aunque no está directamente diciendo rechazo a Cristo, pues sí está rechazando el mensaje, no está queriendo escuchar, ¿cierto? Y la mamá puede orar y clamar y velar por su hijo, pero es que la decisión por Cristo es personal, ¿cierto? Y ahí hay algo que a mí pues o sea, que es duro y es difícil, ¿no? Pero que pues es la verdad, ¿no? Y hay algo que a mí me encanta y es Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. La decisión por Cristo es una decisión que es personal. Por supuesto que uno tiene pues que obviamente ayudarle a esa pobre mamá a que pueda tener esperanza y de alguna manera pues ayudarle en que pueda tener estrategias para compartirle a sus hijos. Tal vez muchas veces los hijos no quieren escuchar a sus papás y por eso uno tiene que orar porque Dios ponga personas alrededor de esa persona que puedan compartirle, porque uno de joven y muchas veces adulto no quiere oír a sus papás. Para uno lo que le dicen los papás es como, ay, no tiene ni idea, el viejito no tiene ni idea, ¿cierto? Pero si viene y me lo dice mi amigo súper cool de la universidad, pues de pronto entonces ya le pongo más atención. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Pues poder buscar estrategias, ¿cierto? Ayudarle a esa mamá a buscar estrategias para que su hijo pueda conocer de Cristo. Y también orar, ¿no? Para que Dios ponga personas alrededor de esa persona que le puedan compartir del amor de Cristo. No sé si se acuerdan, hay uno de los capítulos que hablamos de Rompiendo las Cadenas, que decía cómo orar, creo que yo les había mandado los pasos, ¿cierto? De cómo orar por una persona, no, lo puse en la presentación, cómo orar por una persona que está siendo, digamos, engañada por demonios. Y una de las maneras de orar es, Señor, pon personas a su alrededor para que le compartan a esa persona de tu amor y para que le compartan de Cristo, ¿no? No sé si queda resuelta la pregunta, Manu. ¿Sí? Vale. María Paula. Señor. Perdóname. Bueno, para confirmar más lo que tú estás explicando, la misma palabra lo enseña en Romanos 10, 9. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Está en Romanos 10, 9, 10. Muchas gracias, Jairo. Y ahí digamos que el versículo que tenemos de soporte, ¿cierto? Para ese engaño es 1 Corintios 6, 9 al 11, que dice, no se dejen engañar, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los, ¿cierto? Heredarán el reino de los cielos. ¿Vale? Es como el sustento bíblico que tenemos para ese engaño. No sé si haya preguntas adicionales de la primera parte de maneras en las que el mundo te engaña. ¿No? ¿Estamos? Entonces esta parte es fundamental, ¿vale? Y lo que les digo, muchas veces cuando nosotros leemos esta parte con las personas van a decir, no, yo no creo que el dinero y las cosas me tengan felicidad duradera, o yo no creo que la comida y el alcohol en exceso puedan aliviar mi estrés y darme felicidad, ¿cierto? Pero si yo le pregunto, bueno, ¿y tú sientes que a veces, por ejemplo, estás ansiosa y comes y comes y comes y comes? Sí, vale. Entonces tal vez no lo expresas de esta manera, pero tal vez estás poniendo tu confianza en que, ay, si me como toda la nevera, pues eso me va a dar tranquilidad. ¿Cierto? Estoy poniendo mi fe en eso, entonces hay que trabajar esa parte con la persona. Y en esta parte es muy importante lo que les decía, poder identificar también cuáles son las raíces de esos engaños, ¿cierto? Y muchas veces pues nos vamos a dar cuenta, ¿no? No sé, tú, por ejemplo, en la primera, creer que obtener dinero y cosas me traerá felicidad duradera. Si yo tuve unos padres que toda la vida estuvieron súper enfocados en trabajar, y enfocados en tener la super casa, el super coche, la super vida, mejor dicho, las acciones en el club y bueno, no sé aquí que reemplace el club en Colombia. No sé, yo me imagino que también habrá clubes, ¿no? Bueno, clubes no de chicas, sino... bueno, ustedes me entienden, ¿cierto? Si yo tuve unos padres que fueron así, pues la idea que yo voy a tener de la vida es, si yo tengo esas cosas, voy a estar bien. ¿No? Y entonces ahí tengo que renunciar a esa mentira de no,
no, eso no es lo que me va a dar felicidad perdurable, ¿no? O si yo la pasé súper mal cuando era pequeña en mi casa y mis papás vivieron de aquí del cuello y entonces tenía los primos que eran súper millonarios, ¿no? Yo tenía una tía de mi papá que eran, pero mucho, todo el dinero del mundo. Y entonces uno iba a pasar Navidad allá y los hijos de los primos de mi papá, eso eran regalos, además los regalos, ¿no? O sea, no eran 20 regalos pequeñitos, sino 20 regalotes. Y uno ahí como con la chaquetica y ya, ¿no? O sea, como que uno siempre se comparaba y uno decía, uy, no. Y yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos a esas reuniones, como que siempre mi mamá estaba como, ay, es que allá lo miran a uno no sé cómo. Y entonces empieza uno a generar un montón de creencias, ¿cierto? Frente a, es que si tengo que tener dinero y tengo que tener cosas para verme bien también frente a otros, ¿no? Y aquí hay algo muy importante en este paso y es para los que somos padres y para los que vamos a ser padres en algún momento de nuestras vidas. Es muy importante tener un corazón sano y libre de estos engaños cuando criamos a nuestros hijos, porque nosotros podemos generar estas creencias en nuestros hijos. Y es algo que tenemos que preguntarnos. Yo le, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar frente a ciertas circunstancias, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿Que el dinero y cosas le darán felicidad perdurable? ¿O que obtener cierto nivel le hará sentirse bien consigo mismo, ¿cierto? El penúltimo engaño también es un engaño que se da mucho, ¿no? Creo que de obtener la aprobación de ciertas personas para ser feliz. Si hemos tenido unos padres que han sido súper exigentes con nosotros y en el colegio siempre nos, digamos, afirmaban cuando nos iba bien en el colegio, pero de resto nunca teníamos afirmación, pues son las personas que están buscando todo el tiempo aprobación por las cosas que hacen, ¿cierto? Entonces, a medida que vamos leyendo cada uno de estos engaños, pues es importante como desglosarlos, no preguntarle a la persona y si la persona dice no y ya, ah, bueno, listo, no, ¿cierto? Si ya hemos leído el formulario, si ya hemos tenido algunas sesiones con la persona y conocemos un poquito su vida, pues podemos ayudarla, ¿cierto? A encontrar si hay alguno de estos engaños que sean verdad en su vida, ¿listo? La segunda parte de engaño versus verdad nos habla acerca del modo de qué maneras en las que nos engañamos a nosotros mismos. Y aquí me preguntaban acerca de... No, aquí no me preguntaban acerca de ninguno. Me preguntaban... No, de este nadie me preguntó nada, ¿cierto? ¿O alguien? Levante la mano. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Marce. Bueno, ahora que estabas hablando de los puntos, el punto 4 de creer que satisfacer el deseo sexual me traerá satisfacción duradera. Esto a veces, pienso que, claro, el satisfacción duradera piensan que es siempre como la sed de sexo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo, digamos, cómo tú lo harías? ¿Cómo lo puedes aterrizar, digamos, no? Sí. Pues yo creo que de alguna manera, o sea, si conoces, digamos, el caso de la persona, ¿cierto? Más cercanamente y ves que la persona tiene una lucha en esa área, ¿no? Entonces tal vez yo pienso, muchas veces lo que yo hago, por ejemplo, Marce, es que yo voy al versículo bíblico, ¿cierto? Y entonces le digo a la persona, mira lo que dice el versículo bíblico. ¿Esto tú crees que es verdad en tu vida o no? Muchas veces la persona dice como, uy, no, tal vez no. O sea, ahora que me lees el versículo bíblico, no, ¿cierto? Porque es lo que tú dices. El engaño es creer que satisfacer el deseo sexual me traerá satisfacción duradera y entonces la persona se hace la imagen de entonces tengo que tener sexo todo el tiempo, pues no, eso no me pasa, ¿cierto? Pero si de pronto, por ejemplo, si es una persona que repetidamente, que conoce a Dios, que sabe que no debe vivir en fornicación, ¿cierto? Pero que constantemente es un pecado en el que está cayendo, ¿cierto? Pues ahí tal vez hay un engaño, ¿no? Y tal vez hay un engaño y también hay que revisar si hay un problema, por ejemplo, de aceptación o de aprobación, ¿cierto? O de cosas que hemos creído frente al mundo, ¿cierto? Una persona que no ha conocido de Cristo desde pequeño o una persona que ha estado muy expuesta al mundo, normalmente le va a decir a uno, pero es que todo el mundo lo hace y no pasa nada, ¿cierto?
¿cuál es el engaño de Satanás? Hacerme creer que pues todo el mundo lo hace y no pasa nada, o que es que la Biblia fue escrita hace 20.000 años para otra época y eso no aplica hoy en día. Y lo que tenemos que hacerle ver a la persona es, si aplica hoy, ¿cierto? O sea, hoy en día Dios quiere que te guardes en esta área porque Él te creó con un propósito especial. Y si tú quieres obtener las bendiciones que Dios tiene para tu vida en la tierra, pues debes vivir de acuerdo con lo que Dios nos ha llamado a vivir, ¿cierto? Ahí me gustaría, digamos, para aclarar un poquito más que veamos los versículos, Efesios 4:22. Hay algo importante. Yo, por ejemplo, a mi cartilla le he ido apuntando versículos de más que me parece que pueden ayudar, ¿no? En esas áreas. Bueno, en este punto no tengo, pero eso les puede ayudar, ¿cierto? Yo en mi cartilla tengo, como yo uso esta cartilla siempre que hago las consejerías, los procesos de sanidad interior, entonces normalmente apunto también otros versículos que puedan sumar en esas áreas, ¿cierto? Entonces mira lo que dice, con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados a solamente el 22, ¿cierto? Entonces, mira que lo que dice es, está corrompida por los deseos engañosos, ¿cierto? O sea que los deseos engañosos son los deseos que me llevan, digamos, a creer que la satisfacción sexual me puede traer satisfacción duradera, ¿cierto? Cuando la realidad es, eso no es lo que me va a dar satisfacción duradera, solamente en Cristo, ¿cierto? O no, es que en mi relación, en mi noviazgo, ¿cómo voy a vivir? Sin esto no vamos a poder sobrevivir. No, sí, es una mentira, ¿cierto? Porque son deseos engañosos. Dice que la vida que antes llevaban, ¿cierto? Aquí nos habla de ser nuevas criaturas, que tenemos que quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, porque ese ropaje está corrompido por los deseos engañosos. Y el versículo 23 me parece y 24 muy importantes. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, ¿no? Y primera de Pedro 2:11. Se me cayó. María Paula, primera de Pedro, 2:11 o 12. Sí, 11:11. Gracias. ¿Cierto? Dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, ¿cierto? Mira que si uno ve ahí que tiene una letrita dice carnales, ¿no? Hay otras versiones en las que seguramente nos está hablando del deseo sexual, ¿vale? Y dice que nos alejemos, ¿cierto? Que nos apartemos de esos deseos porque esos deseos combaten contra la vida. Entonces la manera en la que yo le puedo hacer ver a la persona, mira, lo que pasa es que eso está combatiendo contra la vida que Dios quiere darte, ¿no? Marce, no sé si queda un poquito más claro. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, la siguiente parte del paso 2 nos habla acerca de las maneras en las que nos engañamos a nosotros mismos. Y aquí, pues, digamos que muchas veces van a darse cuenta, y creo que a todos nos pasa, ¿no? Que oímos la palabra de Dios y no la hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es importante preguntarle a la persona, bueno, ¿en qué áreas de tu vida tú crees que escuchas la palabra de Dios, pero no haces lo que la palabra de Dios dice? ¿Cierto? Porque aquí nos aparece Santiago 1:22 que dice, no se dejen engañar. Estoy parafraseando. Si solamente escuchan la palabra de Dios, pero no la hacen, se engañan a ustedes mismos. Es lo que dice Santiago 1:22, ¿cierto? Entonces tengo como la justificación bíblica, pero ahí es importante ver con la persona y decirle en qué áreas de tu vida te pasa para poderle empezar a dar herramientas o que la persona empiece a hacer, por ejemplo, dice, no, a mí me cuesta, por ejemplo, perdonar. La Biblia dice que se perdonen unos a otros y a mí me cuesta perdonar. Pues entonces yo tengo que reforzar en esa área con esa persona. O la Biblia dice que no diga mentiras, pero yo digo mentiras. Bueno, pues ¿qué dice la Biblia con respecto a la mentira? Quiero que de tarea hagas un estudio bíblico acerca de la mentira y la siguiente cita lo vemos juntos, ¿cierto? Entonces este tipo de cosas puede ir como derribando el engaño y levantando la verdad en la vida de la persona, ¿vale? Y la última parte, que son maneras equivocadas de defendernos, ¿cierto? Entonces ahí lo dice claramente, ¿no? Que muchas veces puede resultarnos difícil caminar en la verdad porque hemos creído mentiras durante muchos años.
¿no? O porque hemos generado unos mecanismos de defensa durante muchos años. Entonces, si yo fui rechazada o si yo fui abandonada por mis padres, pues tengo un mecanismo de defensa que he generado ante otros para evitar el rechazo. Entonces, o me aíslo emocionalmente, ¿cierto? O culpo a otros, o estoy constantemente viendo las fallas en otros, ¿cierto? Como un mecanismo de protección, ¿vale? Y al final de este capítulo, de este paso, perdón, hablamos acerca de la verdad sobre Dios como nuestro Padre, ¿cierto? Entonces, lo que les decía y lo que hemos hablado durante todo este proceso, elegir la verdad nos puede resultar difícil si hemos creído en mentiras por muchos años, ¿cierto? Bueno, listo. Sí, vale. Sí, listo. Es que hoy teníamos una cita médica con Tomás y nos mató el tiempo. Entonces Pablo hasta ahora no les ha podido terminar de dar la cena y nos toca empezar el Zoom en 15 minutos. Entonces nos va a tocar acabar como 5 minutitos antes y pues bueno, seguimos en la próxima semana. Pero entonces es el ejemplo que yo les he dado, ¿cierto? Y es si yo voy por un descampado y hay un sendero hecho, pues es muy fácil para mí irme por ese sendero, ¿no? Porque es el sendero que ya está hecho. Entonces, si las ramas no me van a estar golpeando las piernas, o no voy a tener que estar quitando las ramas así porque el sendero ya está hecho, ¿cierto? Si yo tengo que hacer un nuevo sendero, pues eso me va a costar trabajo. Y el sendero no se va a hacer porque yo pase una sola vez por ahí, sino porque pase una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Muchas veces nos cuesta creer la verdad y salirnos del viejo sendero porque es una mentira que hemos creído por muchísimo tiempo. Y tenemos entonces que, ¿qué? Lo que leíamos ahorita en Efesios, renovar nuestra mente, ¿cierto? En la medida en la que renovemos nuestra mente, pues vamos a poder creer mucho más fácil la verdad, ¿no? Entonces aquí Anderson dice algo que me parece muy importante y dice lo que mencionaba Patti, ¿cierto? La fe es la respuesta bíblica a la verdad y creer lo que Dios dice es una decisión que todos podemos hacer, pero es una decisión, yo tengo que decidir creer, ¿no? Si dices, me gustaría creer en Dios pero no puedo, te estás engañando, ¿cierto? Puedes creer en Dios, puedes creerle a Dios porque lo que Dios dice siempre es la verdad. Entonces, yo tengo que tomar la decisión de creerle a Dios. Y en la medida en la que ya tome esa decisión, pues voy a poder seguir caminando más y más en la verdad. Y entonces, como les decía, para terminar esta parte, hay una porción que es muy importante, ¿cierto? Que nos habla acerca de la verdad sobre Dios como tu Padre, sobre tu Padre Dios, ¿vale? Muchas veces la perspectiva o la imagen que nosotros tenemos de Dios está distorsionada por la imagen que tenemos de nuestro papá terrenal, ¿vale? Si yo he tenido un papá terrenal que no se ha involucrado en mi vida, que no ha generado vínculos fuertes conmigo, que por ejemplo cuando era niña nunca me dijo que era linda, ¿cierto? Nunca me afirmó, digamos, como mujer, pues hoy en día muy posiblemente, muy probablemente, casi que al 100% de seguridad, me va a costar ver a Dios como un Dios cercano, como un Dios que me ama, como un Dios que me valora tal y como soy, ¿cierto? Que es el ejemplo que siempre les he dado yo, que les he contado un poco de mi testimonio, de mi relación con mi papá, ¿cierto? Y pues mi papá nunca se involucró como emocionalmente, como, digamos, como intencionalmente conmigo. Entonces a mí me cuesta muchas veces relacionarme con Dios porque yo siento que Dios es un Dios lejano, porque tal vez vi a mi papá terrenal que era lejano. Ahora, si a eso le sumamos, por ejemplo, una persona que nunca tuvo a su papá o que su papá lo abandonó, ¿cierto? O que sus padres se divorciaron y nunca vivió con su padre, o que su padre le fue infiel a su madre, pues la imagen que yo tengo de mi papá es la imagen que yo voy a tener de Dios. Si yo tuve un papá que siempre me castigó y me castigó y me castigó, pues la imagen que yo voy a tener de Dios es que Dios es un Dios castigador, ¿no? Muchas veces le atribuimos a Dios las características de nuestro papá terrenal. Uno, eso. Y dos, muchas veces también creemos mentiras acerca de quién es Dios por lo que el mundo nos ha enseñado, ¿cierto? Entonces en mi colegio me decían
que Dios estaba ahí esperando a ver cuándo la iba a embarrar para matarme como una mosca. Entonces esa es la imagen que yo tengo de Dios como Padre. Y es necesario y muy importante romper con esas mentiras, esos engaños, ¿cierto? De la perspectiva de Dios como Padre. Entonces, al final de este paso, encontramos un listado en la página 28, ¿cierto? Que dice, renuncio a la mentira de que mi Padre Dios, ¿cierto? Y salen un listado de mentiras, y acepto con gozo la verdad de que mi Padre Dios y unas verdades, ¿cierto? Entonces me preguntaban, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Porque yo creo que Dios es distante e indiferente hacia mí, por muchas razones, por lo que les estoy diciendo, por la manera como fui criada, por la relación que tuve con mi papá terrenal, ¿no? Por lo que me enseñaron acerca de quién era Dios, ¿sí? Y entonces me preguntaban, ¿tengo que volver a hacer un proceso de sanidad interior? Pues no, o sea, si ya hiciste un proceso de sanidad interior, no es que tengas que volver a hacerlo de serio, ¿cierto? Pero lo que yo les decía, repasar esto siempre, nunca sobrará, ¿cierto? Repasar, y creo que esto es una cosa que tenemos que estar constantemente revisando en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que entonces me quedó mal hecha la sanidad interior, no, es que tal vez en ese momento que hice el proceso no entendí esta parte, o tal vez hoy en día en mi vida me he dado cuenta que yo creo que Dios está ausente y está demasiado ocupado para mí. Entonces, ¿a mí qué me gusta hacer? Y pues esto, algunas de las chicas que están acá fueron mis conejillos de indias, y les tocó inaugurarme como consejera con los 7 pasos. Entonces había muchas cosas que no hacía que hoy en día hago, y perdónenme, pero bueno, les cuento así. Ustedes saben quiénes son. Pero, por ejemplo, a mí en este lo que me gusta mucho hacer es mandarle esto a la persona tipo devocional. Entonces yo le digo, mira, te voy a dejar una tarea. Y la tarea que quiero que hagas esta semana, durante estos 15 días que no nos vamos a ver o lo que sea, es que tú cojas estas mentiras una por día. Entonces un día vas a coger la primera. Dios es distante y es indiferente hacia mí. Y vas a leer la verdad. Se involucra íntimamente en mi vida y lees los versículos bíblicos, ¿vale? Y entonces yo le digo a la persona, reflexiona frente a cuáles de estas cosas tal vez has creído en tu vida que Dios es así, para que tú puedas renunciar a esas mentiras y puedas empezar a creer la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Pues en esos versículos bíblicos, ¿cierto? Entonces, digamos que es una manera también en la que uno puede llevar a la persona a que la persona se apropie por sí misma de esas verdades, ¿cierto? Muchas veces habrá cosas que tal vez tengamos que reforzar con la persona en consejería, ¿cierto? Si, por ejemplo, la persona hizo los devocionales y entonces viene y me dice, no, mira, la verdad es que yo me di cuenta que yo creo que Dios es cruel y abusivo. Bueno, vamos a tratar de identificar por qué crees eso. Tal vez por tu papá, tal vez, ¿cierto? Y entonces empezamos a identificar, y pues esto también al final nos tiene que llevar un poco hacia el paso 3, que es el paso del perdón, que ya no alcanzamos a verlo hoy. Pero entonces esta parte es súper importante, porque en la medida en la que nosotros tengamos una imagen correcta de quién es Dios, pues va a ser más fácil para nosotros, primero, entender cuál es nuestra identidad como hijos, y segundo, confiar más en Él, ¿cierto? El objeto de nuestra fe es Dios, y en la medida en la que yo puedo confiar en el objeto de mi fe, pues yo me voy a sentir más seguro y más tranquilo, ¿cierto? O sea, va a ser más fácil para mí decir, sí, yo decido creer que lo que dice la Biblia es verdad. Va a ser más fácil para mí rechazar la mentira y creer que lo que dice la palabra de Dios es cierto, que si yo no creo, digamos, que Dios, por ejemplo, se involucre íntimamente en mi vida, ¿no? Y aquí, digamos, les cuento rápido porque ya no alcanzamos a ver el paso 3, entonces nos queda la duda del paso 3 para la próxima reunión. Yo me di cuenta el año pasado, a raíz de que, no sé si se acuerdan, de que yo pensé que me habían robado el móvil. Bueno, mi móvil se me perdió como en mayo, y yo no me sentía con la confianza de orar y pedirle a Dios que mi móvil apareciera. O sea, como que
esa situación me llevó a confrontarme y a darme cuenta que a mí me costaba pedirle ciertas cosas a Dios. O sea, como que yo decía en mi interior, eso realmente no es importante. O sea, hay tantas cosas importantes en la vida que pues yo pidiéndole a Dios porque aparezca mi móvil, ¿no? Y eso me llevó a enfrentarme y decir, Dios, ¿por qué me cuesta pedirte eso? O sea, ¿sí? Si tú eres un Dios que se interesa en lo que a mí me interesa, si tú eres un Dios que se involucra íntimamente conmigo, a mí, ¿por qué me cuesta pedirte eso? Y pues fue un proceso de sanidad súper bonito en mi vida, porque además el móvil apareció 3 meses después. De verdad, Dios hizo un milagro, pero lo que Dios me permitía saber a través de eso es, a mí me importa lo que a ti te importa. Yo soy un Dios que quiere involucrarse contigo. Y así el móvil no hubiera aparecido. Nosotros podemos ir a Dios con confianza y pedirle lo que queramos porque Él es nuestro papá, ¿no? Pero tenemos un montón de barreras a raíz de tal vez la relación que hemos tenido con nuestros papás, y las personas tienen un montón de barreras frente a quién es Dios, y es importante, ¿no? Romper con esas mentiras y con esas barreras. ¿Listo? Entonces no sé si queda clara la pregunta de Dios como Padre. ¿Sí? De la pregunta que me hacían. Vale. Chicos, me sabe súper mal, pero nos toca terminar. Entonces, es que este tema es muy interesante y muy profundo todo, ¿no? ¿No les parece? Oremos y seguimos en la próxima semana, ¿vale? Porfis, ayúdenme con las preguntas. Yo sé que les llegó la cartilla muy encima, pero entonces como ya tenemos una semanita, ayúdenme con las preguntas con más tiempo para así poder tenerlas un poquito más preparadas, ¿vale? Me llegaron hoy y pues ya estaba así como muy encima todo. Entonces, las preguntas que vayan teniendo, porfa, pónganmelas ahí por el chat, ¿vale? María Paula, a mí no me ha Juliet. llegado la cartilla. Ah, listo. Ya ahorita lo hablamos. Vale. Ahorita lo hablamos, ¿vale? Ya lo revisamos. Señor, yo te doy gracias por esta noche, yo te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy tú nos has enseñado, por lo que hoy hemos podido aprender. Yo te pido, Señor, que cada una de estas cosas, Señor, podamos ponerlas en práctica en nuestras vidas, Señor, por encima de cualquier otra cosa, Dios, como siempre te lo pedimos, como siempre hemos orado, Señor, que podamos realmente, Dios, poner en práctica, Dios, lo que tú, Señor, nos enseñas a través, Dios, de estos versículos bíblicos, Señor, de tu palabra, de esta cartilla, que podamos ser sensibles a tu voz y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a cada uno de nosotros a la verdad para poder seguir disfrutando de la libertad que tú ya compraste para nosotros en Cristo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Listo.